En plena madrugada, un operativo relámpago sacude la sierra de Michoacán. Omar García Harfuch, al frente de su unidad élite, irrumpe en un rancho que podría cambiar el rumbo de la lucha contra el CJNG. Y no es cualquier propiedad. Según fuentes de inteligencia, ahí se habría firmado un pacto con sangre entre un operador clave llamado Runo y el Mencho. Sí, un compromiso ominoso con huellas rojas, destinado a sellar lealtades criminales. ¿Qué esconde ese lugar? ¿Quién lo protegía? Y lo más duro, si todo esto es verdad, ¿quién será la próxima pieza en caer? Ese cateo no comenzó en una oficina ni en un informe frío. Todo se activó con una sola frase, dicha por un detenido que llevaba horas guardando silencio. Un hombre conocido como el licenciado, operador administrativo del CJNG, soltó entre susurros un dato que estremeció a la mesa de inteligencia. El Runo tiene un refugio, y no es cualquier rancho. Esa ubicación, según él, era un punto clave usado para pactos internos, reuniones discretas y movimientos financieros del grupo criminal. Lo inquietante no era el lugar, sino la forma en que lo describió. Ahí está todo, incluso lo que firmó con sangre. ¿Exageración? ¿Un intento por negociar? Harfuch no lo creyó. El detenido no tenía margen para inventar historias. Su voz temblaba, sí, pero sus datos eran precisos, demasiado precisos. Y si algo sabía la unidad élite, era esto. Cuando la información viene tan limpia, alguien está desesperado. El rancho señalado estaba oculto entre brechas de tierra húmeda, rodeado por un silencio denso. No aparecía en catastros, no tenía registros comerciales, no existía en papeles. Y aún así, era una propiedad equipada como si fuera un centro de operaciones de alto nivel. Casa colonial, establos impecables, alberca en uso, cocina activa. Un lugar que jamás debería lucir habitado y que sin embargo lo estaba. Demasiado. Lo más extraño fue lo que dijo un informante local, un campesino que, con miedo, apenas articuló las palabras. Ese rancho se enciende y se apaga, como si fuera un cuartel fantasma. Y ahí encendieron todas las alarmas. Para Harfuch, esto ya no era un simple cateo. Era un golpe quirúrgico, algo que podía exponer una red mucho más grande que un operador prófugo. Porque si era cierto que el Runo firmó un pacto con huellas rojas, si es cierto que ese documento existe, si es cierto que el rancho era centro de operaciones, entonces estaba en juego algo que pocas veces sale a la luz. Evidencia directa de una estructura criminal financiera y operativa ligada a un líder intocable. Y lo que nadie imaginaba es que ese rancho llevaba días siendo monitoreado desde adentro y desde afuera. ¿Coincidencia? No lo creemos. Lo que estaba por descubrir el equipo esa noche reventaría todas las versiones oficiales. La llegada al rancho no comenzó con un portón derribado ni con gritos. Comenzó con algo que inquietó incluso al equipo más experimentado. Un silencio demasiado perfecto. El tipo de silencio que no es natural, sino planeado. Harfuch avanzó al frente, escaneando el entorno con esa mirada que detecta detalles que otros pasarían por alto. Todo parecía limpio, ordenado, casi como si el lugar estuviera esperando visitas. Pero un solo objeto rompió la armonía. Una taza de café caliente, todavía humeante, colocada sobre una mesa de madera. Ese vapor decía más que cualquier informante. Alguien había estado ahí minutos antes, y alguien había huido. Un agente señaló unas marcas en la tierra húmeda. No eran pasos tranquilos ni caminadas lentas. Eran huellas profundas, largas, irregulares, hechas por una persona que salió corriendo con desesperación hacia la parte trasera del rancho. Y al fondo, entre dos árboles viejos, apareció la confirmación. Una camioneta negra sin placas, motor tibio, puertas abiertas, luces interiores encendidas. El conductor no estaba. Se había ido segundos antes de que la unidad llegara. Demasiada coincidencia, o demasiada alarma interna. Pero lo más inquietante sucedió cuando un sonido leve cortó el aire. No fue un arma. No fue un candado. Fue un clic metálico, tan delicado que pudo pasar desapercibido. Un mecanismo oculto había sido activado, o había fallado. Harfuch levantó la mano. Nadie avanza solo. El piso de piedra tenía algo extraño. Una losa ligeramente más elevada. Cuando los agentes la retiraron, revelaron una compuerta reforzada con acero grueso, pintada del mismo color para camuflarla. Debajo, una escalera angosta descendía en espiral hacia una habitación subterránea. Al bajar, lo primero que sintieron no fue miedo, sino desconcierto.
Ese lugar no tenía polvo, ni humedad, ni telarañas. Se usaba constantemente. Las paredes estaban cubiertas con paneles recientes, luces LED encendidas, un escritorio amplio y carpetas apiladas con nombres y cantidades. Pero todo eso quedó en segundo plano ante lo que había al fondo del cuarto subterráneo. Un atril de madera oscura sosteniendo un documento extendido, protegido por mica gruesa. A su lado un frasco pequeño con residuos secos, espeso, de un tono oscuro que heló la sangre de todos. No necesitaban laboratorio para entenderlo. No necesitaban traducciones ni explicaciones. El documento llevaba la firma del runo, y junto a esa firma, una marca rojiza, gruesa, con textura irregular. Era el pacto del que todos hablaban, y estaba ahí, frente a ellos. Real. El hallazgo del documento habría sido suficiente para detener el operativo y traer refuerzos. Pero Harfuch no es de los que cierran una carpeta a medias. Si había un cuarto secreto, podía haber un segundo. Y cualquier espacio clandestino construido por una organización así, nunca se limita a un solo nivel. Mientras los agentes analizaban el atril, uno de ellos notó algo que el resto había pasado por alto, un olor tenue a madera quemada, casi imperceptible, que no correspondía al cuarto subterráneo. No había velas, no había fogatas, no había nada que justificara ese aroma. Harfuch frunció el ceño. Ese olor viene de algún lado, pero no de aquí. Fue entonces cuando observaron un detalle que pareció insignificante, pero era todo menos eso. Un pequeño hilo de humo, delgado como un cabello, que salía por una grieta en la pared del fondo. Un humo tan débil que solo podía detectarse con la luz en cierto ángulo. Ahí entendieron que estaban frente a algo más complejo que un simple escondite. La pared no era sólida. Era un panel falso. Cuando lo retiraron, un pasaje estrecho se reveló, iluminado por una luz ámbar intermitente. Y al fondo algo que nadie esperaba, una especie de altar improvisado, con fotografías, símbolos marcados a mano y trozos de papel quemado. No era un santuario ni un ritual. Era un mensaje, un aviso, una declaración silenciosa dirigida a quien se atreviera a entrar ahí. Lo perturbador no fueron las fotografías, sino lo que estaba detrás de ellas. Un mapa de rutas, marcado con líneas rojas que conectaban varios estados. Y sobre esas líneas, pequeñas notas con fechas futuras, movimientos próximos, traslados planeados, operaciones en marcha. Pero lo más inquietante estaba pegado en la parte baja del panel, casi escondido, como si alguien lo hubiera puesto ahí en un momento de prisa. Una hoja rota, arrugada, con una frase escrita a mano, una frase dirigida directamente a la autoridad. Llegaron tarde. Harfuch la leyó en silencio, sin mover un músculo. No era una burla común, era una advertencia. Significaba que alguien dentro del rancho sabía exactamente cuándo se acercaba el operativo. Significaba que había fuga de información. Significaba que un informante estaba rompiendo la cadena desde adentro. Los agentes se miraron entre sí, tensos, sabiendo que la frase no solo anunciaba una huida, sino una traición. Y esa traición estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. El pasaje secreto, el documento marcado, el mensaje escrito a mano, todo apuntaba a una misma conclusión. Alguien dentro del círculo cercano del runo sabía exactamente cómo, cuándo y por dónde se moverían las autoridades. Eso significaba dos cosas. Primero, que la organización seguía activa y reestructurándose. Segundo, que el operativo estaba lejos de haber terminado. Harfuch tomó la hoja arrugada con la frase «Llegaron tarde» y la guardó en una bolsa de evidencias. No porque fuera una simple nota, sino porque contenía la pieza más valiosa de todo el caso. La confirmación de que había un informante moviendo información a dos bandas. Y mientras la unidad revisaba el resto de la habitación subterránea, un ruido seco sacudió el silencio. No fue explosión, no fue disparo. Fue algo más calculado. Una vibración en el techo, como si una compuerta lejana se hubiera cerrado. El equipo salió del pasaje, avanzó por el pasillo y llegó al patio principal. Ahí lo vieron. Una sombra a lo lejos, corriendo entre los árboles, moviéndose con precisión. No alcanzaron a identificar rostro, ni edad, ni complexión. Solo algo. La persona conocía cada rincón del rancho. Y no corría como fugitivo improvisado. Corría como alguien que había vivido ahí. Los agentes se desplegaron en segundos, pero el rastro se perdió entre la maleza húmeda. No dejaron huellas claras. No dejaron objetos.
Solo una rama rota y la sensación amarga de que habían estado a metros del informante clave. Harfuch respiró hondo. Sabía que ese no era el final. El cateo había revelado demasiadas cosas. Un documento firmado. Un rancho fantasma. Un segundo cuarto oculto. Un mapa de operaciones futuras. Y lo más inquietante, una persona que escapó justo a tiempo. Nadie sabía si se refería al documento, al rancho o a algo mucho más grande. Pero una cosa estaba clara. Lo que ocurrió ahí no fue un cierre, fue una apertura. La primera pieza de una historia que apenas empieza y que está a punto de volverse mucho más oscura. Si quieres que siga revelando relatos como este completos, tensos y con información que pocos se atreven a contar, suscríbete al canal y deja tu like. Hasta la próxima.